Buenos días, vamos a comenzar otra unidad que es la inmunidad, pero primero tenemos que ver qué es la inmunología. Bueno, la inmunología es una rama de la biología, de las ciencias biomédicas, que se encargan de estudiar el sistema inmunológico, cómo el sistema inmunológico nos defiende de aquellos microorganismos y cómo también reconoce lo propio de lo no propio. Y también estudia aquellas alteraciones de nuestro sistema inmunológico que producen diversas patologías. Bueno, ¿por qué hablamos de un sistema inmunológico? Porque ¿qué es un sistema? Es un conjunto de órganos y tejidos que tienen la misma función, que es la protección, protegernos de los agentes que nos pueden causar algún daño, tanto de los agentes exógenos como de los agentes endógenos. El sistema inmunológico está formado por órganos primarios, que son la médula ósea roja y el timo, órganos secundarios, como por ejemplo tenemos acá los ganglios linfáticos, el bazo, y también tenemos tejido linfático en órganos no linfáticos, como por ejemplo tenemos las amígdalas palatinas, que son dos, las amígdalas faringias, que es una, que está en el techo de la nasofaringe, y después tenemos las amígdalas linguales. También tenemos en la submucosa y la mucosa los nódulos linfáticos, tenemos en el intestino las placas de Peller y tenemos en el tejido sanguíneo toda la línea blanca, o sea, los leucocitos. Tenemos acá los granulocitos, donde tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Tenemos a los agranulocitos, los monocitos que se transforman después en macrófagos cuando salen del torrente circulatorio, y los linfocitos B y T. Bueno, vamos a ver ahora la función del sistema linfático. Nosotros tenemos que saber que la linfa, primero que tiene la misma composición que el líquido intersticial. Es un líquido claro, prácticamente transparente, de una leve coloración amarillenta. ¿Por qué es importante la circulación linfática? Primero que los vasos sanguíneos pierden gran parte del plasma junto con pequeñas cantidades de proteínas plasmáticas. Pero el 85% aproximadamente de este líquido, que es el plasma sanguíneo que pasa al espacio intersticial, es recuperado nuevamente por los capilares sanguíneos y pasa nuevamente a la circulación, pero esa pequeña cantidad de proteínas más el 15% de líquido no es recuperado por la circulación y no puede seguir acumulándose en el espacio intersticial, porque si no, más o menos se calcula que por día se acumularían en el espacio intersticial entre 3 a 4 litros. Es mucho, produciría un edema, por lo tanto es recuperado por los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos tienen células endoteliales, no tienen lámina propia, y los extremos de las células endoteliales están apoyados en forma imbricada, o sea, como las tejas de un tejado. No están unidas mediante ningún tipo de unión, y sí o sí, para que los capilares linfáticos no colapsen, tienen un filamento de fijación que los une al tejido circundante. Entonces, cuando la presión del líquido del líquido intersticial supera a la linfa, entonces estos espacios se separan y el líquido intersticial pasa a la circulación linfática, junto con las proteínas que se perdieron a través de la circulación sanguínea, junto con células muertas. También pueden aparecer, en el caso de que la persona tenga cáncer, células cancerosas,
también células no propias, como por ejemplo los microorganismos, pueden pasar a la circulación linfática. Por eso que otra de las funciones importantes, o sea, aparte de recuperar ese 15% del agua que se pierde por el sistema circulatorio y que no puede ser recuperado por el sistema circulatorio, más las proteínas que pierde el sistema circulatorio, las recupera el sistema linfático. Otra de las importantes funciones, como yo les había dicho, es de que pasan al sistema linfático células como células muertas, microorganismos, pero por suerte los vasos linfáticos drenan, los vasos linfáticos aferentes drenan en los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos son cúmulos de tejido linfoide que está formado por cúmulos de linfocitos B, linfocitos T, también macrófagos que se van a encargar de fagocitar y células dendríticas. O sea que nuestro cuerpo está bien protegido. Y otra de las funciones, la tercera función del sistema linfático, es justamente transportar lípidos, porque a nivel intestino, esta es una velocidad intestinal, y acá tenemos los capilares sanguíneos y el sistema linfático, los capilares linfáticos, que el capilar linfático que se encuentra dentro de la velocidad intestinal se conoce como vaso quilífero. Entonces, la mayoría de los nutrientes pasan a los capilares sanguíneos, con excepción de los lípidos, los triglicéridos, más el colesterol, más las vitaminas liposolubles, forman vesículas rodeadas por fosfolípidos y proteínas que se conocen como kilomicrones. Y los kilomicrones son transportados por los vasos linfáticos. Y después sí vuelven a la circulación en la vena, o sea, todo el sistema linfático drena en la subclavia, en las venas subclavias. Bueno, acá tenemos una imagen donde podemos ver cómo los vasos linfáticos, o sea, drenan primero en los ganglios linfáticos y cada vez forman vasos linfáticos de mayor calibre, y los dos y forman los troncos linfáticos, los dos troncos linfáticos que transportan la linfa de las extremidades inferiores se conocen como tronco lumbar, o sea, no solamente las extremidades inferiores, sino también de ciertos órganos abdominales, como por ejemplo los riñones, las glándulas suprarrenales, los órganos reproductores. También drenan en lo que se conoce como cisterna del Kilo o de Paquet, lo que se conoce como tronco intestinal. Por eso que justamente la cisterna del Kilo se llama así del Kilo o de Paquet, porque al recibir la linfa del tronco intestinal después de una comida, cambia totalmente la coloración de la linfa y tiene un aspecto lechoso. De la cisterna de Paquet o del Kilo sale un conducto que se conoce como conducto torácico, y ese conducto torácico, junto con el tronco subclavio y el tronco yugular, van a desembocar en la vena subclavia izquierda, muy cerca de la confluencia entre la vena subclavia y la vena yugular. También me olvidé de comentar de que también drena al conducto torácico lo que es el tronco broncotorácico, que recolecta la linfa justamente de los pulmones, o sea, de todos los órganos respiratorios y del corazón. Por otro lado, el conducto linfático derecho recibe la linfa justamente del tronco subclavio derecho y del tronco yugular, y drenan en la vena subclavia derecha.
Bueno, acá tenemos una imagen que nos muestra qué ocurre cuando se bloquea el sistema linfático. Esta enfermedad, que es una enfermedad tropical, que se conoce como alefantiasis, es producido por un nematode que es transmitido por el mosquito. Ese nematode afecta los vasos linfáticos y bloquea la circulación linfática produciendo un edema crónico. ¿Por qué se llama alefantiasis? Porque además de producir un edema crónico principalmente en las extremidades, también la piel se vuelve mucho más gruesa y parece la piel de un elefante, por eso se llama alefantiasis. Pero se produce por el bloqueo del sistema linfático. Bueno, ¿cómo circula la linfa? O sea, nosotros sabemos que en el sistema circulatorio tenemos una bomba que es el corazón que impulsa la sangre, pero en el sistema linfático no existe una bomba. Entonces, ¿cómo se asegura que el flujo continuo de la linfa para que drene el sistema circulatorio? Primero que los vasos linfáticos son muy similares a las venas. Desde el punto de vista histológico y también desde el punto de origen, o sea, desde el punto de vista de su origen, porque se originan a partir de venas del embrión. Entonces, tienen desde el punto de vista histológico las mismas túnicas, solamente que son más delgadas y tienen válvulas mucho más próximas. Las válvulas es una de las razones por las cuales la linfa circula solamente en una dirección, porque esas válvulas permiten la circulación en un sentido, pero no en sentido retrógrado, en sentido anterógrado y no en sentido retrógrado. Por otro lado, la contracción de los músculos esqueléticos comprimen los vasos linfáticos y también aseguran de que esa forma la linfa avance. Y por otro lado tenemos la presión negativa que se genera en la caja torácica. Durante la inspiración se genera una presión negativa que hace que la linfa confluya al tronco torácico y después la expiración aumenta la presión y hace que esa linfa termine drenando en la subclavia. Bueno, vamos a ver ahora las células que se encuentran en la linfa y también en los tejidos linfoides. Acá tenemos a las células dendríticas. Las células dendríticas tienen abundantes prolongaciones. Son células que se encuentran en la mucosa, son muy abundantes en la piel y como en la piel fue descubierto por Langerhans, entonces también se las conoce como células de Langerhans. Son células presentadoras de antígenos y son capaces de engullir, pero por endocitosis mediada por receptores, o sea, son capaces de engullir bacterias, virus y también aquellos partículas extrañas, ¿sí? Pero por endocitosis mediada por receptores. En cambio, los macrófagos son células grandes que también se originan en la médula ósea, pero una vez que salen de la circulación, o sea, primero se llaman monocitos y después salen de la circulación y se convierten en células mucho más grandes, capaces de fagocitar inmensas cantidades de bacterias, o sea que engullen bacterias y microorganismos por un proceso de fagocitosis, a diferencia de las células dendríticas que engullen por endocitosis mediada por receptores. Y junto con las células dendríticas se conocen como células presentadoras de antígenos, porque si bien están en la linfa, se pueden dirigir a los órganos linfoides y presentar los antígenos. Son células presentadoras de antígenos. También junto otras células presentadoras de antígenos son las células reticulares. Las células reticulares son células que también tienen abundantes prolongaciones, pero se encuentran formando el parénquima de los órganos linfoides. Acá tenemos el ejemplo de un corte histológico del timo, no del vaso de timo. Y estas son las células reticulares, son células presentadoras de antígenos.
Bueno, otras células que forman parte del sistema linfático son las natural killer, son verdaderas asesinas, son capaces de destruir células cancerosas o células que están infectadas por microorganismos, pueden reconocer y destruir células infectadas. Después tenemos acá los linfocitos B, que los linfocitos B una vez que se activan se transforman en células plasmáticas y células memoria, y las células plasmáticas son verdaderas máquinas de producir anticuerpos. Y acá tenemos un linfocito T. Los linfocitos T se dividen entre citotóxicos y colaboradores o helper, ¿sí? Que son los que desencadenan toda la respuesta inmunológica. Y después los T supresores.